Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Librócoli Podcast. Nos estamos divirtiendo muchísimo con Pablo Perdomo haciendo reviews de libros que nos gustan. Esperamos que les sigan gustando a ustedes. Mi nombre es Pablo Laguardia y junto con Pablo Perdomo hoy tenemos el honor de presentarles el review del libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Y déjame leer los subtítulos. La esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación. Pablo Perdomo. Crear o morir. ¿Qué título, ah? Me gusta y resonó conmigo porque yo soy un ferviente creedor de que nacimos para crear. Total. De que crear nos da energía, crear nos conecta con la gente, crear lo que quieras, un dibujo, música, creas un plato de comida, un negocio, crear. El simplemente hecho de crear, no tienes que crear la próxima computadora si no está a tu alcance, pero puedes crear cosas pequeñas. Totalmente. Y nosotros, y aquí pues agarrando un poco de el subtítulo que habla sobre América Latina, los latinoamericanos somos famosos en todo el mundo por nuestra creatividad. Y aquí es donde entra la paradoja del libro, ¿no? ¿Por qué tenemos que crear? Y si no creamos, ¿por qué vamos a morir? ¿Qué opinas vos de eso? Pues porque vamos a morir, porque si no, bueno, es que ahí ya nos metemos A filosofar. a filosofar, incluso Andrés, o le iba a decir Oppenheimer, bueno, Andrés, no lo conocemos, pero le vamos a decir Andrés. Andrés lo menciona, con todo respeto, pues Andrés lo menciona en el libro, como dice, lo que está repitiendo Pablo, que los latinos somos de los más creativos, sin embargo, somos los que menos registramos patentes, por ejemplo. Somos los más creativos, sin embargo, no somos conocidos por tener estos hubs de innovación. Entonces, como que, bueno, ¿somos o no somos creativos? Entonces, cuando hablamos de patentes, ya pensás, bueno, entonces somos creativos de una manera informal. Por necesidad, tal vez. Por necesidad. Somos, sí, estos latinos chispudos y que siempre le jugamos la vuelta a las cosas, pero no sé, tal vez no vemos más allá. Y luego nos vamos a meter más en el detalle si hay una variable gobierno, una variable inversión, y de eso hablaremos más adelante. Pero sí, esa es la paradoja más grande. Sí, totalmente. El libro, pues, comienza de esta forma, haciendo un análisis a nivel regional sobre temas de innovación, sobre temas relacionados a creatividad, sobre qué tipo de asuntos están limitando nuestra capacidad para colocar esta creatividad en práctica, crear empresas y demás. Hay una intersección directa también con emprendimiento, que es algo muy parecido, ¿no? Sí, somos muy emprendedores, pero la gran mayoría de nuestros emprendedores es informal. Es decir, estamos emprendiendo porque necesitamos emprender. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Y qué nos está limitando, dirías, Pablo? Mira, yo creo que hay varias cosas, sin duda alguna. Él las menciona en el libro, pero pasa por asuntos culturales. Culturalmente tenemos ciertas limitaciones que vienen ya desde hace muchos años que nosotros mismos no nos creemos lo suficiente y entonces consecuentemente imitamos mucho. ¿Sí? Queremos ser igual a tal país o queremos hacer tal cosa porque así se hace en tal lugar. Y entonces limitamos este poder creativo que tenemos. Políticas, lo mismo, ¿no? Cómo el gobierno a la hora de incentivar o no incentivar la innovación está afectando el desarrollo del país, de las empresas que actúan en ese país. Sí, la burocracia estatal muchas veces a la hora de hacer una empresa, de registrarte, de hacer algo nuevo, tal vez la carencia de capital de riesgo, de esta inversión de un capital de riesgo, que sea al final capital y que no sea deuda. También otra cosa interesante es que se los dejamos allá afuera para que ustedes nos comenten si es importante de que se involucre el gobierno o no en la creación de nuevas industrias, en la creación de nuevos productos que podemos exportar. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando comenzó el Internet, había un gran subsidio de investigación del gobierno norteamericano en crear esta tecnología. En Taiwán, en Corea, cuando pasaron de reformas agrarias a unas pues más industriales, hubo una inversión del gobierno en crear este pool de ingenieros para crear microchips.
Entonces, no sé si es meet me halfway el rollo o es el gobierno lo lidera o el sector privado lo lidera O los dos al mismo tiempo. o los dos al mismo tiempo. Sí, es posible crear como que asociaciones público-privadas que complementen estas características diferentes que tiene el sector privado y el sector público. Y al momento de complementarlos, pues es un gana-gana, ¿no? Los dos van ganando y se van desarrollando. Pero sí, bueno, los que me conocen saben que soy un ferviente apoyador de América Latina como un bloque o una región riquísima en todos los sentidos. Y sin duda alguna este libro, pues cuando lo compré, el objetivo era justamente empaparme un poco más de por qué no somos lo que podríamos ser, ¿no? Y aquí más allá de asuntos ideológicos o políticos, que no es el objetivo, es la forma en que Andrés Oppenheimer, que es un presentador muy conocido de CNN en español, el programa de él se llama Oppenheimer me presenta, él es un analista político y pues tiene varios libros, ¿no? Entonces no es cualquier persona que está hablando de esto, es alguien que conoce a fondo la región. Algo interesante que Pablo mencionó al principio fue la cultura. Y él lo menciona, Andrés Oppenheimer dice cómo la cultura latinoamericana se pelea con el fracaso. Y, y él luego hace una comparativa con Silicon Valley cuando las personas en Silicon Valley se presentan como que, ah, sí, mira, yo hice esta app y antes de hacer esta app fracasé 3 negocios, destruí 6 apps, pero como que es algo de lo que se enorgullecen, como Es correcto. llegar a crear esta app resultó en mí años fracasados y mucho dolor y no lo estoy escondiendo. Es ver el fracaso como aprendizaje. Entre más fracasas, más demuestras que lo intentaste. Y entre más lo intentaste, más aprendiste. Consecuentemente, te haces una persona con más experiencia. Y eso es importante. Yo creo que es fundamental en países con, digamos, una restricción contra el fracaso, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, el país en el cual estamos actualmente, ¿cómo miras vos el fracaso? ¿Crees que Es castigado. es castigado? Es castigado. La fracasaste, pues qué mal, ya. Sí. Como que ya se desperdició tu vida porque Ya te quedas marcado. Ajá, te quedas como que marcado. si hiciste un proyecto que no funcionó, ya no funcionó, hay más tiempo, pero Sí. las personas se quedan como que, no, fíjate que aquel emprendió ahí. Y me encantaría que nuestros amigos y amigas que nos ven desde México, República Dominicana, Perú, Colombia y los otros varios países que nos están viendo o escuchando, dejen en un comentario cómo es en su país el tema del fracaso. Yo creo que el tema del fracaso es fundamental en este contexto de creación, de desarrollo de nuestros países, de nuestras empresas, ¿no? Sí, tal vez cuando no es castigado te fomenta más la prueba y error, ¿verdad? Total, Como que total. estar tratando lo que decía antes David Lynch de construir y destruir, construir y destruir. Correcto. Es Y que como no te sientas mal si se destruye el 99% de las cosas y el 1% se construyó, bueno, está bien. es parte como que de la evolución, ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención del libro, para serles muy sincero, el inicio del libro me pareció un poco pesado. Pareció así como, estuve a punto de dejarlo para leerlo después, pero llegó un punto que Oppenheimer comenzó a mostrarnos líderes en América Latina o en Hispanoamérica que han pues sobresalido a partir de justamente esta nueva forma de ver la creatividad y la innovación y aplicar estos conocimientos en la vida real. ¿Te recuerdas de alguno en específico? Me recuerdo del chef peruano, Gastón Acurio. de Gastón Acurio, cómo, bueno, al final él tiene pues un montón de restaurantes en varias partes del mundo, una escuela, empezó el movimiento, no sé si empezó él el movimiento, pero fue uno de los precursores del movimiento gastronómico peruano. Y me llamó mucho la atención su mindset. Su mindset era, abramos mi recetario, compartamos la receta. Si tú no compartes una receta, no existes. Algo así como que si no estás compartiendo, se están muriendo en ti. Entonces él tenía como que esta mentalidad de abundancia que muchas veces no tenemos porque estamos siempre buscando, es que la competencia está haciendo esto y el de la par está haciendo esto. Entonces él lo que hizo mi estrategia es abrirme, enseñarle a la gente que les puedo enseñar a las personas de que hay recetas interesantes y algo que me gustaría que tal vez vos hablaras de eso, de qué te pareció cuando él menciona al gobierno. Él dice específicamente el gobierno se sumó.
al movimiento. No es que el gobierno lo empezó. Claro. No es que el gobierno invirtió todo. Cuando él habla de la parte del gobierno, él dice, sí, ellos se sumaron al movimiento. Y claro, cuando se suma un gobierno, tu movimiento se hace más fuerte, pero fue más iniciativa privada. Sí, totalmente. Y lo que más me gusta de la iniciativa de Gastón Acurio en específico es de que él agarró lo más bello que tenía en ese momento, él como chef, que era su cultura culinaria local, e hizo con que esta cultura culinaria local se transformara en simplemente algo del Perú, en algo mundial. Hoy en día vas a cualquier lugar del mundo y hay un restaurante peruano. Y generalmente son restaurantes de primera línea, ¿sí? Es decir, agarró algo muy peruano, muy latinoamericano y lo llevó al mundo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué no lo podemos hacer con todo lo demás? O sea, no solamente en la culinaria, podemos hacerlo con varias otras cosas. Y a veces no es seguir una receta que viene escrita de Estados Unidos o Europa. ¿Por qué no crear nuestras propias recetas? Gastón Acurio la creó. ¿Por qué no lo podemos hacer? El gobierno, en el caso de él, pues sí, se sumó, sin duda alguna. Y aquí pues hay casi que una evaluación filosófica, política del asunto, ¿no? Evidentemente a veces los choques son fructíferos, ¿no? Nos traen aprendizajes nuevos. En este caso no hubo un choque, hubo una suma, se sumó a el movimiento. Esto hizo que se potenciara totalmente la exposición que este movimiento podría tener. Hoy en día, estuve recientemente en el Perú, la gente quiere estudiar gastronomía peruana, los peruanos, la gente joven quiere estudiar gastronomía y estudia en las mejores escuelas, inclusive las mejores escuelas de Gastón Acurio en específico, justamente para seguir esta tradición y llevar el Perú fuera de su país. Pues él al final se abrió, él destruyó el mito del genio solitario, que muchas veces creemos que los que están atrás de todas estas invenciones del mundo es un genio en un cuartito como que ahí idealizando y escribiendo, pero no es así la mayoría de las veces. Incluso él menciona Oppenheimer a Einstein en su libro y él dice que muchas veces no se habla de la esposa de Einstein. Y que ella también era investigadora y que ella también fue compinche en muchas cosas. Entonces, el genio solitario tal vez es como nos gusta idealizarlo, ¿verdad? Como que este genio omnipresente que es este tipo un poco introvertido y que sabe hacer las cosas en la computadora o sabe escribir, tal vez muchísimo viene de él, pero también en colaboración con más personas. Sí. Y lo que me llevo de Gastón, que pues, es un capítulo bastante extenso de Gastón, es de lo que estamos haciendo ahorita en este tipo de podcast, en este tipo de productos audiovisuales, en este tipo de mensajes. Es que si no compartimos, no existimos. Y es verdad, si no compartes, ¿de qué sirve? Te llevas los secretos a la tumba. O sea, tu ataúd no se va a volver más bonito, más lujoso y no te está acompañando algo del otro lado donde que tú cosechaste acá. O sea, es meternos a otros rollos. Pero si no estás compartiendo, ¿por qué no estás compartiendo? ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Y qué bueno que lo mencionaste. Han habido personas que han visto estos episodios y nos dicen, pero ¿por qué estás haciendo este podcast? O sea, ¿qué estás ganando con esto? Yo digo, muchísimo. Primero porque me encanta los libros, me encanta platicar con Pablo Perdomo, ya lo hacíamos antes fuera de las cámaras, simplemente lo trajimos a un podcast. Y tercero, porque estamos compartiendo algo que creemos puede causar un impacto positivo en las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Si esto se va a rentabilizar o no en el futuro no lo sabemos y no es el objetivo final, ¿no? Esa es la idea, compartir. Y es posible compartir y seguir siendo competitivo. Muchas personas piensan que competitividad es yo solito voy a detonar a todas las demás personas. No. Es posible compartir, contribuir, colaborar y seguir siendo competitivo. Pero ¿y qué haces ahí? Digamos, muchas personas pensarán, es que si estás compartiendo todo el tiempo, la gente te va a robar las ideas y entonces ¿qué? Es justamente la cultura. Es ahí donde esta respuesta es la respuesta automática a un latinoamericano casi que sin excepción al momento de hablar de colaboración. Y lo cita en el libro. Y te recuerdas lo que decía Austin Kleon de Still Like an Artist. ¡Que te las roben! Sí. Te haces más fuerte cuando te roban tus ideas. Entonces, ¿qué mejor que te vuelvas tú un magnet
donde la gente viene a ti por ideas y te vuelves una persona un poco más influyente en la industria. Claro. O sea, roba como un artista, Sí, no hay sí. problema. Y no solo eso, sino que las propias simbiosis que puedes crear con otras empresas, sean competidoras o no, hacen tu industria más fuerte. Al hacer tu industria más fuerte, te ves beneficiado también. Si tu industria es más fuerte, tu país es más fuerte. Si tu país es más fuerte, tú también te haces más fuerte. Si tu región es más fuerte, y así sucesivamente vas creciendo a través de la colaboración. Me gustaría llegar a la segunda parte del libro, Ajá. que habla sobre las 5 claves de la innovación. Las tengo anotadas aquí, que no soy muy bueno con la memoria. Y me gustaría, Pablo, que a partir de ahí, de las lecturas que has hecho sobre el libro, me digas cuál de ellas es más importante en este momento para América Latina, ya que estamos hablando de América Latina específicamente. Te las voy a citar. Crear una cultura de innovación, hemos hablado mucho sobre esto. Fomentar la educación para la innovación. Derogar las leyes que matan la innovación. Estimular la inversión en innovación y globalizar la innovación. Yo te diría que para mí las dos importantes es cultura y educación. Eh, ahora, de la educación podemos hablar muchísimo y hay cosas que no entendí del libro, porque, digamos, mencionó mucho Silicon Valley, ¿no? Y mencionó que este es un no, este es un lugar geográfico que ha sido beneficiado por toda esta gente que viene de todos lados, y la cultura, y la aceptación, multigéneros, multigustos. Sin embargo, como Silicon Valley, también hay otras burbujas tecnológicas en Estados Unidos, no solo es Silicon Valley quien tal vez lo lidera, pero hay otras, ¿verdad? En las otras burbujas tal vez no es tan internacional, pero hay otras burbujas tecnológicas. Regresando, sistema educativo. El sistema educativo de elementary, middle school y high school en Estados Unidos no es muy bueno. ¿Sabes? O sea, no es muy globalizado el conocimiento, no estudian, tal vez en una escuela privada estudian otros idiomas, pero en la escuela pública no. Cuando en nuestros países sí se estudian más, entendemos, sabemos un poco más de historia, aprendemos otros idiomas. Entonces, ¿será entonces la educación? Puede ser que en las universidades adquieren otro tipo de educación, pero no sé, entonces ahí me agarró eso por curva. Y para terminar mi pensamiento, la educación, por ejemplo, a mí me gusta mucho el método Montessori, donde dejan mucho que los niños interactúen con lo que les gusta, y ahí vayan desarrollando más habilidades. Y luego lo que es la parte cultura, lo que estábamos hablando al principio, de no castigar a las personas que están fallando, y si fallan por 10, 15, 20 años, pues que están fallando, están intentando, de no ser fatalista con Totalmente, eso. No sé si totalmente. vos estás de acuerdo con educación y cultura o Sí, no, te vas más por definitivamente. inversión. Hablamos muchísimo de cultura. Yo creo que la cultura es como que la base, pero el problema es cómo cambiar la cultura, ¿sí? Y esta cultura se puede cambiar a través de todas las otras claves que se mencionan, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la interacción con otras personas, otras culturas, otras formas de ver las cosas, hace que Silicon Valley sea Silicon Valley. El tema de Silicon Valley, pues yo creo que está reflejado en el libro, tal vez por el momento en que fue escrito, donde Silicon Valley estaba pues explotando a nivel de éxitos y unicornios y demás. Sin embargo, yo creo que va un poquito más allá. Yo creo que lo que nos hace falta en América Latina es saber aprovechar lo que tenemos. ¿Por qué tenemos que copiar un modelo igual de Silicon Valley cuando no necesariamente esto va a funcionar en nuestros países? Por todos los otros factores que nos pueden estar afectando: cultura, educación, salud, seguridad y demás, ¿sí? Es diferente que llames a diferentes personas del mundo a que vengan a innovar a un país que aún tiene un déficit muy grande a nivel seguridad, por ejemplo. Las personas no van a venir, ¿sí? Entonces, yo creo que la reflexión que me queda agarrando tu ancho, ¿no? Es la hiperlocalización, es decir, aprovechar al máximo lo que nosotros tenemos como país y como región, ¿sí? Si es, por ejemplo, un país con un porcentaje de población indígena significativa,
cómo aprovechar esa característica del país. Si somos un país que tiene grandes reservas naturales, ¿cómo aprovechar esa característica para innovar encima de esto? No sé, se me ocurren aquí grandes empresas, por ejemplo, en Brasil, que usan el conocimiento ancestral indígena y el conocimiento ancestral que tienen sobre los bosques para tener productos naturales. Y esos productos naturales hacen que empresas como, por ejemplo, Natura, sean empresas multinacionales de mucho éxito. ¿Ah? Sí, Eso es aprovechar lo que se tiene, ¿no? No necesariamente tienes que crear una empresa de tecnología para crear apps que todo el mundo está creando en todo el mundo. sí, puede ser también lo que tú dices, sumarnos, porque ya existe, a los recursos naturales del país. Más investigación en energía de volcanes, Por ejemplo, que estamos bendecidos en... geotérmica. Ajá, o Ujú. ¿por qué no explotar el área turística en lo que es la parte textil? Ser unos referentes textileros del mundo, porque aquí salen muchos colores, muchos textiles y son Exacto. prácticas ancestrales. ¿Por qué no nos metemos más en lo que es la elaboración? Pues ya lo exportamos bastante y bastante bien, lo que es el café, pero volvernos los gurús del café, si ya lo exportamos muchísimo. Y ves que Gastón Acurio fue exactamente lo que hizo. Ajá, esto ya existe acá, Agarró sumámonos. lo que él creía que era lo más importante para él en Perú y lo llevó al mundo y se volvió la gastronomía peruana. Me explico. Yo creo que es más o menos la idea que me dejaría. Hay otros puntos que son muy relevantes, sin duda alguna, ¿no? Y hablamos de cultura e innovación, leyes. Sí, él habla de alivianar la carga burocrática. Exacto. México me parece que lo comenzó a trabajar, que ahora puedes crear una empresa en un día, ya tenés tu empresa, Sí. ¿no? Un poco más de agilidad. Sí, en Estados Unidos también no es tan complejo la creación de una empresa. Muchos, pues, latinoamericanos crean su empresa en Estados Unidos, ya sea para transferencia de fondos y agilizar pagos al exterior. Sí, el Estado no se tiene que no te tiene que poner tantas trabas, ¿sabes? Si ya te cuesta a ti elaborar la idea, contratar a la gente, invertir tu dinero, el Estado debería de ser un propulsor de estas iniciativas. Y es sumarse, como lo dijiste al inicio, ¿no? Es sumarse. Nuevamente, nada sobre ideología, nada sobre política. Simplemente sumarse a algo que le va a hacer bien al país, ¿no? En este caso en específico de leyes he visto mucha demagogía también, ¿no? Ah, sí, estamos impulsando la ley, no sé qué. Pero la ley se queda simplemente en el papel y no se ejecuta por falta de recursos, por falta de tiempo y principalmente por falta de voluntad política, que es algo que es una enfermedad que tenemos en América Latina, falta de voluntad política. Ideas, tenemos millones, creatividad, gente, recursos naturales, recursos sociales y culturales, nos hace falta voluntad política. Y también lo que es capital de riesgo, yo creo que eso va a ser un beneficio colateral, ¿sabes? Como que si se hace todo esto, el capital de riesgo va a existir, va a venir. Sí, ese es el siguiente punto, ¿no? Estimular la inversión en Ok. innovación, exactamente. ¿Dónde va a venir este dinero? Dinero existe. Sí. Dinero existe. Hay gente que quiere colocar su dinero Lo que pasa es que en tienes esos que países. crear el ambiente Exacto. propicio para que la gente venga a colocar el dinero. Y si estás investigando, innovando, hay certeza de la ley, hay certeza de derechos de propiedad, existe esa certeza porque no van a venir acá. Y esto me lleva al último punto. La certeza de derechos de propiedad, por ejemplo, es uno de nuestros mayores miedos, que nos copien, ¿sí? Y esto pasa mucho en América Latina, lo cita Oppenheimer al final de su libro, ¿no? Y el último punto es globalizar la innovación. ¿Cómo globalizar nuestra innovación de forma segura? Y ahí es donde entran todos estos mecanismos que Pablo mencionó, ¿no? Patentes, registro de propiedad, alianzas y demás, ¿no? En conclusión, son 5 claves. Estas pues se pueden dividir en millones de claves que podemos citar. Sin embargo, tenemos mucho por hacer en cada una de ellas. Yo creo que abrazar el mundo es demasiado en este caso. Mi recomendación para todos los que quieran colaborar, nuevamente la palabra colaboración, ¿no? Agarren una de estas, intentemos desarrollar algo en una de estas claves para que las cosas vayan mejorando poco a poco, orgánicamente. Sí, y empezar por lo local y luego tal vez ser un poco más ambicioso y exportar tu recurso, tu servicio. Porque al final, si hay algo que nos condiciona, estamos en Guatemala situados, hay algo que nos condiciona en Guatemala, que pues se dio porque así se dio la historia, es que nuestra población no es de las más pequeñas del mundo, pero es una población pequeña. Si te vas a Estados Unidos, Canadá, Brasil, México,
Y al tener una población más pequeña hay un mercado más pequeño. Y eso, por ejemplo, pasa mucho en los audiovisuales. Es diferente que un mexicano tire un video, tire un post en LinkedIn donde hay un mar de personas. Entonces, solo por el hecho de la población ya dicta cuántas personas tienen acceso a verla. Va, pero es justamente lo que hablábamos. Por eso tenemos que ver nuestra región como un gran bloque. Es a partir de ese momento que ya no miras la población de tu país, donde quiera que estés, en Panamá, en El Salvador, en Uruguay, que son poblaciones menores. Si comienzas a ver América Latina como tu campo de juego, las cosas cambian radicalmente, ¿sí? Y aquí es donde entra la innovación nuevamente. ¿Cómo voy a llegarle yo estando en Panamá, en Uruguay, en Chile, en Guyana, en Surinam, que son países que ni siquiera se mencionan, ¿sí? Pero que están en nuestra geografía? ¿Cómo voy a llegarle yo a un monstruo como Brasil? Esa es una pregunta que tenemos que hacer y a partir de esa pregunta comienzan a surgir soluciones creativas para llegarle a un mercado mayor. ¿Sí? Sí. Entonces, la invitación, y esto pues siempre se lo he dicho a todas las personas y a mis compatriotas guatemaltecos, nuestro mercado no es solo Guatemala. No debería de serlo. Sí, correcto. O sea, ¿Sí? se nos olvida que pues el internet rompió las Totalmente. paredes hace muchísimo tiempo, rompió las Total. fronteras. Inclusive, para quien nos escucha y nos ve, tenemos audiencia y público de otros países de América Latina en este podcast. Cito aquí México, República Dominicana, tenemos Alemania, Perú, tenemos Alemania, fuera, inclusive Estados Unidos es el segundo, si no estoy mal, Brasil. de audiencia, Brasil. Es decir, sí se puede llegar a otros países y romper estas barreras geográficas que son importantes. Tenemos una nacionalidad, una característica cultural específica en nuestros diferentes países, pero si nos comportamos como un gran bloque, un gran mercado, va a ser benéfico para todas las empresas que aquí se desarrollan, ¿no? Y es emocionante, ¿no? Porque nosotros, pues más Paulo, que es un tipo bastante activo en una red que se llama LinkedIn, de que es emocionante, creo yo, cuando recibís un mensaje de alguien de Sudamérica que vio un contenido que se hizo en Guatemala y que te hace una pregunta en específica del capítulo y del libro. Es como que, wow, o sea, me vio esta chica o este chico que no conozco y que está a miles de kilómetros de acá y le está interesando lo que estamos haciendo en Guate. Sí. Y es como que una píldora de motivación, creo yo, ¿no? Tenemos que abrirnos, todos los países tenemos que abrirnos independientemente del tamaño que tengamos. Y pues ya para ir concluyendo el episodio, pensar justamente en el título. Creo que es un título un poco drástico, ¿sí? Sin embargo, crear o morir, creo que lo dice muy claro, ¿no? Tenemos que seguir creando, utilizar esta creatividad que la tenemos ya adentro de nosotros para seguir desarrollándonos como región y seguir desarrollando esas innovaciones en nuestras empresas y seguir echando para adelante, como decimos, ¿no? Pablo, ¿recomendarías este libro? Definitivamente, muy buen libro. En la primera parte, pues, te sitúa en el contexto y luego te da, pues, ejemplos de personas ejemplares. O sea, te da ejemplos que te motivan, te soy sincero. Así que lo recomiendo. Vos también, me imagino. Perfecto, sí, lo recomiendo. Y nuevamente, pues, lean las entrelíneas, lean lo que ustedes pueden crear a través del texto que Oppenheimer nos comparte en este libro. Y bueno, yo creo que eso es todo, ¿no? Ahí cerramos. Eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y por favor dejen sus comentarios, sus feedbacks, todo lo que ustedes piensen sobre este y todos los demás libros que hemos hecho en Librócoli Podcast, porque queremos seguir mejorando, evolucionando, innovando para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.